Hola seres divinos, bienvenidos al canal de Secretos Revelados. Mi nombre es Macarena Britos y vamos a seguir con la novela Callando la ignorancia de mi karma, capítulo 20. Para los que no me conocen, soy medium de nacimiento, escribana pública, viajera incansable, escritora y algunas otras cosas más. Muy bien, seres divinos, vamos a comenzar con el capítulo 20. Estoy deseando terminar la novela porque falta poquito y ya empezaremos a contestar las preguntas que ustedes van dejando, ¿sí? Después de esta novela hay otra más, que es de mi vida, ¿no? Hablando de autobiografía, pero no está terminada. Cuando se termine, se la voy a enviar. Bueno, vamos a empezar con el capítulo 20, que se llama de título La ignorancia y el conocimiento. Todo comenzó a tener sentido, cada situación y persona comenzaron a encajar en mi vida. La mentira y la ignorancia estaban siendo calladas con el conocimiento racionalizado. No se trataba de suposiciones ni pausas, como en los casos anteriores. Yo ya tenía un diagnóstico no aceptado en la medicina aún, pero sí en algunas facultades del mundo, la mediunidad. Era medium, había nacido con esa potestad sensitiva en mi organismo, en la llamada glándula pineal, tercer ojo o asiento del alma, como lo definió Descartes. Resultó ser un tema orgánico, con consecuencias espirituales. En esos estudios me informé sobre el planeta Tierra y sus etapas de transición actual, donde los conceptos se van ampliando, las conciencias despertando, donde la religión o la espiritualidad y la ciencia van a ir andando de la mano necesariamente juntas. Todo con el fin de entender muchas cosas sin los paradigmas que impiden la evolución por el egoísmo que divide. Con todas mis nuevas ideas y luego de mucho estudio y esfuerzo, comencé a trabajar en la casa espírita como medium. Pude entender que todos esos años que sentía en mi cuerpo como un monstruo atacándome no era más que espíritus que sufrían, sin saber qué hacer en esa nueva situación de estar muertos, que los tomaba de forma desprevenida. En una de esas tantas noches que me las pasaba estudiando sobre el tema y de la cual no me resultaba nada extraño lo que estaba descubriendo, volví a tener esos encuentros con mi mentor Miguel en sueños y me explicó muchas cosas. Amigo Miguel, qué alegría tengo de verte. Tengo tantas preguntas que hacerte. Por ejemplo, una cosa que no comprendo es por qué esas almas quedan en la tierra una vez muertos sus cuerpos y por qué necesitan de un medium para ser ayudadas. ¿Por qué no lo hacen ustedes que están del lado espiritual? Claro, amiga querida, muchas de las personas, una vez que fallecen y se ven en otra dimensión, se niegan a entender que deben partir de la esfera terrestre, o no logran hacerlo porque tienen miedo de separarse de sus seres queridos o de las cosas que conocen. Como están tan materializados en su mente espiritual, no se permiten ver el mundo espiritual, solo ven lo terrenal y continúan teniendo incluso los mismos deseos. Por eso se necesita de la labor noble del medium ostensivo para poder socorrerlos. ¿Y ese miedo de ellos era lo que yo lograba sentir en mi cuerpo? Así es, querida amiga, sentía sus dolores como propios, pero ahora vas a aprender a disciplinar tu mediunidad y vas a tener una vida normal. Ay, Miguel, por eso cuando el curandero Norberto se ocupaba de esas almas sufridoras, yo mejoraba. Y por eso cuando la psíquica Miriam vomitaba esos miedos de mi cuerpo, me podía volver a parar y a caminar por mí misma. Lo que no sucedía cuando era medicada por depresión, por los ataques de pánico o por la epilepsia. ¿Todo se debe a la causa de ser medium? Entiendo que estés muy asustada, Victoria, pero pronto vas a lograr aceptar esa realidad que es tu vida y la de tantas personas que están ignorando que son también diferentes. Cuando una persona termina su estadía en la tierra, regresa a su familia espiritual, que no siempre es la misma que convive en la tierra. Si es merecedor y las obras realizadas dieron frutos, eso es lo que va a nivelar el grado de su estadía futura. No existen infiernos eternos, Victoria. Dios no sería justo si eso fuera cierto. Luego de esos sueños
donde Miguel me explicaba todos los temas, yo comencé a sanar el alma y a erguirme con mucha fuerza. A los pocos meses de todo ese nuevo mundo abierto hacia mí, me contacté con mi nuevo amigo Paco. Me buscaba permanentemente y estaba siempre al tanto de todo lo que me estaba sucediendo. Me escuchaba no muy convencido, pero respetaba lo que yo le narraba. Era difícil para él pasar de ser un monaguillo de niño muy católico a creer de repente en la reencarnación o espíritus que se comunican y vidas pasadas que podía recordar. Pero sin embargo fue el primero que soportó mis historias, de cómo iba rasgando las vestiduras de mis prejuicios religiosos y por eso lo apreciaba. Con mi actitud y mi salud mejoradas, me replanteé la idea de la propuesta de viajar a España, y yo entonces fue que acepté su invitación y no lo pensé más, y comencé a armar mi valija para tomar un avión rumbo a la madre patria por 3 meses. Mis hijos me apoyaron en cada paso. Eugenia Luz estaba ya con casi 15 años, llena de carisma y con toda la rebeldía propia de la edad de los que adolecen de audacias. Se sentía feliz de que su madre viajara y me apoyó siempre en esa emancipación, al igual que Salvador. Viajé un día de junio del año 2011 hacia la tierra de mi abuela, la Canaria. Nadie podía creer realmente que viajara sola y en avión. Todos esperaban que al último momento me retractara de tal aventura. Pero para mí fue como un abrir el alma a una nueva vida que nunca pensé que existía, aunque siempre la soñé desde niña. Lo hice sin dudar y la experiencia superó todas mis expectativas. Luego de casi 3 horas de vuelo, la sensación del descenso, de casi 13 horas de vuelo, la sensación del descenso del avión era nueva y maravillosa. Paco me esperó en el aeropuerto de Barajas, que me parecía una ciudad en miniatura con trenes dentro de la misma. Los días siguientes visitamos Toledo, la que sentía mi tierra y donde había vivido en otras vidas como gitana. Viajé también por hermosos lugares como Marbella, Málaga, Murcia, Valencia, Madrid, Algeciras y, por supuesto, Sevilla. En su casa, la mamá de Paco me recibió, la señora Ángela, me recibió con mucho cariño. Era pequeñita y delgadita, y con un gran abrazo me dio la bienvenida. Juntas llegamos a vivir la hermosa experiencia de ir a un recital de Isabel Pantoja. Ese día lloré de emoción, porque los sueños se cumplen, y por tener a mi lado una mujer de 82 años por más de 4 horas sentada sin quejarse en una silla de una plaza de toros. Esa dama me enseñó que todos tenemos la vejez en el alma y no en el cuerpo. Me sentía espléndida, al punto que nadie podía sospechar al verme que había atravesado un proceso de crecimiento tan dramático por casi 30 años. Busqué siempre vestirme con elegancia y quizá realzar mi belleza, pero el brillo de mis ojos en esos días era lo más grandioso que había logrado, después de haber vivido con una mirada apagada por muchos años. Ello era el reflejo del alma, y hoy mi alma brillaba en todos los sentidos. Había logrado la victoria tal como la había vaticinado a mi pastor Ángel. Ese viaje me enseñó otra forma de ver la vida. Estuve entre extraños con la familia de Paco, caminé por lugares nunca antes imaginados y cumplí un sueño casi imposible de realizar. Estaba viajando sola luego de más de 30 años de frustrado viaje con mi tío Moisés. Era feliz y estaba completamente realizada como persona. No obstante, con respecto al amor de Paco, nada sucedió. Me pidió a los pocos días casarse conmigo como toda una gran comedia, pues el mismo día que llegué me confesó que era homosexual. Me enojé de su mentira innecesaria y por agradecimiento de haberme sacado de mi caverna y mostrarme al mundo nuevo para mí, acepté hacer esa comedia delante de su mamá y sus 4 hermanas mujeres como si fuera su novia. Al principio me enojé mucho con él, pues su confesión tardía me pareció una gran falta de confianza, pero dejé de juzgarlo y nos pusimos de acuerdo en continuar con la farsa y nuestra amistad se fortaleció. Lo ayudé durante esos 3 meses,
pero no acepté el casamiento. Paco no entendió mucho, pues opinaba que era un trato muy justo para ambos, ya que me ofrecía diversos beneficios económicos sin tener que preocuparme con nada sexual de su parte. Sin embargo, era algo que no me correspondía. Yo no había aceptado esos atajos en mi vida y decidí que así iba a continuar. Irónicamente, al final del viaje y por otros motivos, tuvimos una fuerte discusión y Paco nunca más quiso volver a hablarme. Después comprendí que en parte así lo quiso, porque no encontró en mí la esposa que pensó necesitar. Apartando el desenlace, en esos meses fui muy feliz y solo una cosa tenía claro en esos momentos, y era que nunca más dejaría de viajar. Mi timidez de antaño se evaporó. Ya no tenía miedo de nada. Había caminado sola por las calles de Madrid, de Marbella, de Sevilla, de la Basílica de la Macarena. Subí a los trenes y a grandes subterráneos y me llené de experiencias que me hicieron ver la vida con colores que eran increíbles y sin límites. Volví al Uruguay siendo otra persona, otra mujer. Haber viajado sola me fortaleció tanto como el tener los conocimientos para disciplinar mi mediunidad. En cada lugar al que fui en España, busqué ir a un centro espírita, donde me reunía con mis pares y continuaba ese proceso de aprendizaje. La buena noticia era que me había independizado emocionalmente. Fin del capítulo 20 y voy a empezar el capítulo 21. No sé si lo voy a terminar, seres divinos, pero continuamos. Capítulo 21. Mi reencuentro real con mis vidas pasadas. Cuando llegué a mi casa en Rivera, luego del viaje a España, decidí no vivir más con mi mamá, sino sola con mi hija Luz y nuestro perro Polo. Salvador continuaba viviendo en la ciudad de Montevideo con su novia. Trabajaba en el centro espírita Yo de la ciudad de Santa Ana de Livramento, Brasil, con un total de casi 50 mediums junto a mí estudiando y trabajando por la espiritualidad. Era algo totalmente natural para mí, como si lo hubiera hecho toda la vida, solo que en esta ocasión no había miedos y servía de instrumento de ayuda a espíritus que sufrían. En lo personal, había encontrado la paz de una vida normal. Trabajaba en mi profesión de escribana, salía con amigas, comencé a pintar nuevamente y caminaba feliz por las calles a plena luz del día. Y ya no como un peregrinar de búsquedas de respuestas. Estudié mucho sobre los porqués de la vida, sobre cómo disciplinar la mediunidad y todos esos temas del más allá que tanto me fascinaron, como ser de dónde venimos, por qué sufrimos y hacia dónde vamos. En esa casa de beneficencia del centro espírita, en una ocasión en esos días de estudio, pregunté por qué no hacíamos al fin de año una especie de examen sobre todo lo estudiado. Me contestaron que en esa sala no existía ni uno que fuera capaz de darnos una calificación por nuestros esfuerzos de aprender, porque todos éramos imperfectos. Yo quise insistir con el tema. Estaba acostumbrada a la competencia aún dentro de una sala de estudios religiosos, hasta que logré entender y transitar la humildad que existía en esas casas de estudio, donde no se subían los egos, ni se otorgaban glorias a nadie. Nos enseñaron a pensar y a discernir a los espíritus, a buscar la lógica en todo y a tener una fe racional. Ya no se trataba de debatir y mucho menos de criticar la fe de otros, que solamente era distinta. Se trataba de aprender y evacuar las dudas con nuestra propia inteligencia, superando los obstáculos de cada día con el sentido común y con una fe verificada en los hechos. Un día, en la clase de los jueves, se me acercó una señora con cierto pudor y me preguntó si luego, determinada la misma, podía conversar conmigo. Su proceder era de total delicadeza, como todo lo que sucedía en ese centro espírita.
Me sentí complacida de estar con mis pares y luego de terminada la clase me reuní con esa señora y su hija en una pequeña oficina de ayuda fraternal que formaba parte del edificio de ese centro espírita. Nos ubicamos en unas sillas y la niña de bellos ojos grandes, maquillada con mucho esmero y elegancia, me miraba con impaciencia. Luego, de pocas palabras de cortesía, de presentarse la madre de nombre Mirna y su hija, notaba yo un cierto aire latente de nerviosismo. Ellas se miraban entre sí, quizá por miedo a importunar, y notando el malestar, le impliqué que podían hablar con total tranquilidad de lo que fuera. Ellas se volvieron a mirar como justificando el recelo, y la que habló fue la hija, diciendo lentamente: «Me llamo Lidia, tengo 18 años y ella es mi madre», señaló a Mirna, que la miraba emocionada. «Las dos somos medium y vinimos a este lugar porque yo tengo sueños extraños y un sinfín de situaciones desagradables. Ahora estamos encontrando un camino en este lugar, pero tengo una gran preocupación contigo desde que te vi en este lugar. Y tengo un poco de temor en decirte lo que conozco de nosotras dos». Yo miré a la niña preocupada por las vueltas que le daba algo que sin duda le inquietaba mucho y sentía como recelo de decirlo por la actitud que tomaría yo en lo que ella estaba a punto de confesar. Ahí fue cuando le dije: «Tranquila, Lidia, estamos entre amigas, dime sin miedo lo que te sucede», le dije, intentando no frustrar su necesidad de narrar algo importante. «Como te dije», me dice Lidia, «yo tengo sueños de todo tipo, y entre ellos hay uno en los que me veo en una caravana de autos y camiones que viajaba por España con mi familia, donde era yo una gitana y tú eras mi mamá de esa vida. Desde que te vi en este lugar, no puedo dejar de sentir la gran necesidad de abrazarte y decirte que me gustaría que pudieras creerme», dijo Lidia, casi en un susurro, mirándome bien en los ojos, intentando saber en ellos la verdad que buscaba. «Oh, por Dios, ¿tienes los mismos sueños que tengo yo?», repliqué, ya levantada de la silla y buscando refugio en sus brazos, que también se levantaba de la silla, y ambas rodeamos la mesa hasta llegar a un apretado abrazo de dos almas que se reencuentran. La sensación de liberación y de gratificación fue tan intensa que continuamos así en esa postura por mucho tiempo. Y luego también se reunió al abrazo a Mirna, con una emoción que estaba más allá de las explicaciones. Luego de mucho tiempo en ese estado de llorar, nos mirábamos repetidamente, nos tocábamos la cara, como con una extrema necesidad de sabernos como algo real, y de manos dadas continuamos narrando con mucha alegría lo que ambas recordábamos de esos días, donde Lidia recordaba más la ciudad de Barcelona y yo recordaba más la ciudad de Sevilla. Los detalles eran idénticos, las sensaciones vividas en esos recuerdos del amor por las guitarras y las castañuelas eran increíbles. Desde ese día, su familia consanguínea en esta vida era como si fuera la mía propia, y siempre la llamo de hija, y ella siempre me llama de mamá. Esas palabras eran simples, pero expresaban la más grande que hay en la vida, que es la verdad de que el amor traspasa los tiempos y que no era solo yo la que lograba recordar esa vida de gitana en España. Sabemos que nos amamos más allá del tiempo y que luego de esta reencarnación volveremos juntas porque ambas formamos parte de la misma familia espiritual, no consanguínea de la tierra. Vivir eso es de valor incalculable. Nunca imaginé que mi realidad nueva me podría premiar tanto y de forma tan sorprendente. Nos abrazamos mucho y desde ese día nunca más nos separamos. Nos habíamos reencontrado y Lidia confirmaba todo lo que yo misma no compartía con nadie por miedo a las críticas absurdas de mentes cerradas. Y si estaba loca, entonces que me disculparan los médicos y todos, pero era en esos días la criatura más feliz sobre la tierra. Con mi Lidia y su mamá de esta vida nos juntábamos para aprender cómo manejar nuestras formas de sentir los dos mundos. Un día
de la clase de estudio mediúnico, Lidia, Mirna y yo nos preparábamos para dar una exposición, y cuando me tocó hablar en el micrófono, comencé a decir cosas que no encajaban con lo que debía conversar. Me fui del tema y relaté sucesos que no puedo recordar. No logré controlar esa voz que me usó a mí como un instrumento para hablar ella. Solo puedo saber que no era yo y que algo había pasado, y que me había dejado al descubierto. A partir de ese tiempo, Mirna, su familia, su hermano Felipe, su papá y toda su familia seguimos estando unidos. En la actualidad, Lidia vive bastante lejos de mí. De esa igual manera, estamos siempre conectadas por internet. Y eso sí, el Día de la Madre, yo tengo 3 llamados de hijos. Tengo a Salvador, a Eugenia Luz y a mi Lidia de mi vida pasada. Ahora sí, namaste.